¿qué pasaría si te dijera que el zumo de naranja por la mañana no es una dosis de vitaminas, sino un camino directo a disparar tu azúcar en sangre, y que las barritas fitness, tan publicitadas, son casi idénticas a una chocolatina normal en cuanto a su composición? Durante décadas, la publicidad ha construido a nuestro alrededor un cómodo mundo de ilusiones sobre la salud. Un mundo donde crees que puedes comprar la solución a cualquier problema dentro de un envase bonito. Hoy vamos a tomar el martillo para derribar 50 de los mitos más arraigados que los expertos en marketing nos han vendido. Prepárate para alucinar, porque después de este vídeo verás los pasillos del supermercado con otros ojos. Y te lo prometo, tu bolsillo y tu cuerpo te darán las gracias. Pero antes de empezar, entendamos de dónde vienen realmente estos mitos. No se trata de una conspiración global de corporaciones malvadas que solo buscan enfermarnos. La realidad es mucho más simple y también más prosaica. Los expertos en marketing solo necesitan venderte un producto, y para eso requieren una narrativa simple y fácil de entender. Tómate este yogur y tu inmunidad será imparable. Usa esta pasta dental y tendrás unos dientes de perlas. La verdad, sin embargo, es compleja y exige esfuerzo. El mito, en cambio, ofrece una solución instantánea. Toca directamente nuestros miedos y deseos más profundos. El deseo de ser saludables, bellos, llenos de energía. Y caemos en la trampa una y otra vez. Pero hoy, vamos a aprender a reconocer esas trampas. Así que, empecemos con esta revelación. Y el primer gigante que vamos a derribar es el mito de que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Nunca has escuchado la frase, no te saltes el desayuno, así activas el metabolismo? Esta idea fue promovida activamente por los fabricantes de cereales, en particular, por la compañía Kellogg's a principios del siglo XX. Necesitaban vender sus hojuelas y crearon todo un culto en torno a la comida matutina. Sin embargo, la realidad es que los estudios modernos demuestran que el momento en el que comes no es tan importante como la calidad de esa comida y el total de calorías que consumes a lo largo del día. Es más, para muchas personas, saltarse el desayuno, o lo que se conoce como ayuno intermitente, les ayuda a controlar mejor el apetito y su peso. No existe ninguna evidencia científica de que saltarse el desayuno ralentice el metabolismo o sea perjudicial para la salud. Así que, si no tienes hambre por la mañana, no tienes que obligarte a comer. Escucha a tu cuerpo, no a la publicidad de hace 100 años. Imagina un viejo cartel publicitario de Kellogg's que se desvanece suavemente, transformándose en una gráfica científica que demuestra la falta de conexión entre el desayuno y la velocidad del metabolismo. El siguiente mito es el que nos tiene a todos cargando una botella de agua a donde vamos. Hay que beber 8 vasos de agua al día. Esta cifra, unos 2 litros, es recurrente en todo tipo de artículos. Pero ¿de dónde proviene realmente? No tiene un sustento científico claro. Lo más probable es que sea un valor muy aproximado y generalizado. Nuestra necesidad hídrica es totalmente individual y depende del peso, el nivel de actividad física, el clima y muchos otros factores. Además, no solo obtenemos agua a través de las bebidas. Una parte significativa está contenida en los alimentos, en las sopas, las frutas y las verduras. El cuerpo mismo nos avisa cuando necesita hidratarse, y ese aviso es la sed. Por supuesto, es fundamental beber suficiente líquido, pero no debemos convertirlo en una idea fija y beber agua a la fuerza, ignorando las señales de nuestro propio cuerpo. Simplemente, visualiza a alguien esforzándose por beber el 8º vaso, mientras a su lado hay un trozo de sandía jugosa que ya contiene un 90% de agua. Y aquí llega el gran protagonista de todas las dietas de los 90. El famoso mito de los productos cero grasa. Cuando la grasa fue declarada la enemiga número 1 de nuestra figura, los estantes de los supermercados se inundaron de artículos con el sello de 0% de materia grasa. Yogures, queso fresco, galletas. Pensamos,
Esta es la clave. Pero hay un problema. Cuando se elimina la grasa de un producto, este pierde automáticamente su sabor y su textura. ¿Y cómo lo compensan los fabricantes? Exacto, con azúcar, almidones, espesantes y saborizantes artificiales. El resultado es que este yogur supuestamente dietético puede tener más azúcar que uno tradicional. Evitas la grasa, sí, pero recibes una dosis masiva de carbohidratos rápidos que provocan picos de insulina y contribuyen aún más al aumento de peso. Recuerda que las grasas saludables son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema hormonal. Por eso, en lugar de un queso fresco desnatado y azucarado, es mucho mejor tomar una porción pequeña de queso con su contenido normal de grasa. Es más sabroso y mucho más sano. Ahora, mostremos en pantalla la etiqueta de un yogur sin grasa, donde queda resaltada la enorme cantidad de azúcar que contiene. Hablemos ahora de un tema muy de moda: la limpieza corporal. El mito de que los jugos y smoothies detox purifican el organismo de toxinas y desechos. Suena muy científico y tentador, ¿verdad? Desechos, toxinas. Estas palabras se usan para asustarnos y vendernos la enésima bebida milagrosa. Pero la verdad es que nuestro cuerpo ya cuenta con su propio sistema de desintoxicación y es increíblemente eficaz. Hablamos del hígado y los riñones. Estos trabajan 24/7, filtrando la sangre y eliminando todos los productos metabólicos que no necesitamos. Ningún jugo de apio y espinaca podrán hacer este trabajo mejor que ellos. La mayoría de los programas detox son, en realidad, dietas de muy bajas calorías basadas en jugos que te privan de proteínas y grasas saludables. Es cierto que podrías perder un par de kilos, pero esto se debe principalmente a la pérdida de agua y masa muscular. Y volviendo a los desechos o toxinas, este es un término pseudocientífico que no tiene cabida en la fisiología real. Así que lo mejor que puedes hacer para limpiar tu organismo es simplemente no interferir con el trabajo de tus riñones y tu hígado, y beber suficiente agua. Visualización para la animación. El hígado y los riñones representados como superhéroes poderosos, riéndose de una pequeña botella de smoothie detox. ¿Qué hay del mito de que el azúcar moreno es más saludable que el blanco? A menudo se posiciona como una alternativa natural y sana. Es más caro, tiene ese agradable tono acaramelado y suele encontrarse en las secciones de alimentación saludable. Pero, veamos los hechos. El azúcar moreno es, esencialmente, el mismo azúcar blanco refinado. La única diferencia es que le añaden un poco de melaza o sirope de caña en la etapa final de la producción. Es la melaza la que le otorga ese color y ese ligero sabor característico. Sí, esa melaza contiene una cantidad minúscula de minerales, algo de calcio, potasio y hierro. Pero la cantidad es tan insignificante que para obtener un beneficio perceptible, tendríamos que consumir una cantidad enorme, simplemente impensable, de este azúcar. En términos de calorías e impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre, la diferencia entre el azúcar blanco y el moreno es prácticamente nula. Para nuestro organismo es exactamente lo mismo, sacarosa pura. Este es un brillante ejemplo de cómo el marketing crea una ilusión de beneficio partiendo de la nada. Veamos una infografía que compara la composición del azúcar blanco y moreno. Como pueden comprobar, son idénticos en un 97%. Queremos hablar de vitaminas. Existe un mito muy extendido: la idea de que todo el mundo necesita tomar complejos multivitamínicos de forma preventiva. La publicidad nos vende la idea de que los alimentos de hoy en día son pobres en nutrientes, que la ecología es terrible, y que, por lo tanto, no podemos sobrevivir sin esa pastilla que viene en un frasco. Estamos hablando de una industria enorme, con miles de millones de dólares en ingresos. Sin embargo, numerosos y rigurosos estudios demuestran que, para la mayoría de las personas que llevan una dieta completa y equilibrada, tomar multivitaminas no aporta ningún beneficio real.
no disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, cáncer u otras dolencias crónicas. Es más, un exceso de ciertas vitaminas liposolubles, como la A y la E, puede resultar incluso tóxico. Las vitaminas solo deben tomarse bajo prescripción médica, cuando se ha detectado un déficit específico y tras consultar a un profesional. Y la mejor fuente de todos los nutrientes necesarios sigue siendo una dieta variada y equilibrada. No intentes compensar una mala alimentación con un puñado de pastillas. Sencillamente, eso no funciona así. Visualicemos una montaña de frutas y verduras frescas por un lado, y un único frasco de multivitaminas por el otro. La balanza, sin duda, se inclina siempre hacia la comida real. Hay un mito que nos hace temer al microondas. La afirmación es que la comida cocinada en él se vuelve dañina, radioactiva, o que pierde todos sus nutrientes esenciales. Este miedo se basa en una total incomprensión de cómo funciona este aparato. El microondas utiliza microondas, una forma de radiación no ionizante que simplemente hace vibrar las moléculas de agua dentro de los alimentos, generando calor. Es imposible que esta radiación vuelva la comida radioactiva. Respecto a la pérdida de nutrientes, es importante saber que cualquier método de cocción térmica, hervir, freír o asar, provoca cierta destrucción de vitaminas, especialmente las hidrosolubles, como la vitamina C. Sin embargo, dado que el microondas cocina los alimentos más rápido y con menos agua, la pérdida de vitaminas suele ser incluso menor que en la cocción tradicional, como la ebullición. En conclusión, el microondas es un electrodoméstico seguro y práctico, y no una fuente de radiación o de alimentos muertos. Veamos una animación que explica de forma simple el principio. Las ondas fuerzan la vibración de las moléculas de agua, y no queda rastro de ninguna radiación peligrosa. Sigamos con el tema de la alimentación. Hablemos del mito de que los huevos suben el colesterol en la sangre y son perjudiciales para el corazón. Este pánico del colesterol se originó a mediados del siglo XX y provocó que millones de personas eliminaran los huevos de su desayuno. Es verdad que la yema de huevo contiene una cantidad considerable de colesterol. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el colesterol que consumimos a través de la dieta apenas tiene un impacto en los niveles de colesterol en nuestra sangre. Nuestro propio cuerpo, principalmente el hígado, se encarga de producir la mayor parte del colesterol que necesitamos. Y cuando consumimos alimentos ricos en esta sustancia, el hígado simplemente reduce su propia producción. Lo que sí tiene un impacto mucho mayor en los niveles de colesterol malo son las grasas saturadas y las grasas trans, y no el colesterol que proviene de la dieta. Hoy en día, los huevos han sido completamente reivindicados. Son una fuente excelente de proteína de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales, así que pueden disfrutar sin ningún temor de su omelette o huevos revueltos. Visual. Vemos un periódico antiguo en blanco y negro con un titular aterrador. Los huevos son asesinos, que se quema y es reemplazado por un artículo moderno que destaca todos los beneficios de comer huevo. Y ahora, hablemos de deporte. Existe un mito muy extendido que dice, para adelgazar, solo tienes que hacer ejercicio cardiovascular, y las pesas son únicamente para ganar volumen. Este estereotipo está muy arraigado, sobre todo en las mujeres que temen ponerse enormes, o hipertrofiarse y acabar pareciendo culturistas. Como resultado, pasan horas en la cinta de correr sin conseguir el cuerpo que desean. Pero la realidad es que el entrenamiento de fuerza es, de lejos, el mejor aliado para quemar grasa. En primer lugar, la quema de calorías no se detiene al terminar el ejercicio. El cuerpo sigue gastando energía horas después para reparar el músculo, lo que se conoce como el efecto post-ejercicio. En segundo lugar, y esto es lo más importante, las pesas construyen masa muscular. Y cuanta más masa muscular tengas, mayor será tu metabolismo basal. Esto significa que tu cuerpo quemará más calorías en estado de reposo, incluso mientras duermes. El cardio es excelente para la salud cardiovascular, por supuesto,
Pero si buscas un cuerpo definido, tonificado y atlético, el entrenamiento de fuerza es indispensable. Y no, tranquila, no te vas a hipertrofiar o poner enorme por accidente. Lograr ese nivel requiere de un régimen de dieta y entrenamiento muy específico. Veamos una comparación visual de dos siluetas, una simplemente delgada y la otra definida y atlética, con las etiquetas solo cardio y cardio más fuerza. El siguiente mito tiene que ver con la higiene y la limpieza. Se trata de la creencia de que el jabón antibacterial protege mejor que el jabón normal. Durante décadas, los expertos en marketing nos han convencido de que nuestros hogares están llenos de microbios peligrosos y que la única forma de defendernos es utilizando productos especiales que contengan triclosan u otros agentes antibacterianos. Pagamos más por estos productos, creyendo ciegamente en sus superpoderes. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU, conocida como la FDA, realizó una investigación exhaustiva y concluyó que no existe evidencia alguna de que el jabón antibacterial sea más efectivo que el jabón común y el agua para prevenir enfermedades. Aún más preocupante, existe el riesgo de que el uso generalizado de estos agentes antibacterianos contribuya a la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Como resultado, en Estados Unidos y en otros países se ha prohibido el uso de triclosan en los jabones. Así que el método más confiable y seguro es simplemente lavarse las manos a fondo con jabón normal durante 20 a 30 segundos. Con eso es más que suficiente. De hecho, si ponemos las manos bajo el microscopio, antes y después de lavarlas con jabón común, veremos que absolutamente todos los microbios desaparecen. Hablemos del gluten. Existe un mito muy extendido, que la dieta libre de gluten es buena para absolutamente todo el mundo. Gracias a una mercadotecnia muy activa, eliminar el gluten se ha puesto increíblemente de moda. Han surgido secciones enteras de productos sin gluten, los cuales, por cierto, cuestan bastante más que sus equivalentes normales. Pero analicemos esto con calma. El gluten es una proteína presente en el trigo, el centeno y la cebada. Es cierto que resulta peligroso para quienes padecen celiaquía. Esta es una enfermedad autoinmune que afecta a cerca del 1% de la población. También existe la sensibilidad al gluten no celíaca. Para todas estas personas, seguir una dieta sin gluten es, sencillamente, una necesidad médica. Pero para el resto de la población sana, eliminar el gluten no aporta absolutamente ningún beneficio adicional. Es más, los productos integrales que contienen gluten son una fuente esencial de fibra, vitaminas del grupo B y hierro. Al excluirlos de su dieta sin motivo, usted podría estar empobreciendo su nutrición. Además, los sustitutos sin gluten del pan y la bollería a menudo llevan más azúcar y grasa para compensar y mejorar su sabor. Así que, si no tiene una indicación médica, le recomendamos no dejarse llevar por la moda. Comparemos ahora dos cestas de productos, una normal y una sin gluten, prestando atención a las etiquetas que muestran la enorme diferencia de precio. Y este mito nos llega directamente del mundo del fitness. Para eliminar la grasa del vientre, tienes que machacarte haciendo abdominales. Parece muy lógico, ¿verdad? Si quieres un vientre plano, haces cientos de crunches o ejercicios de torsión. De hecho, toda la publicidad de aparatos para abdominales y los maratones para conseguir un abdomen plano en una semana se basan precisamente en esta premisa. Pero lamentablemente, nuestro organismo no funciona así. La realidad es que la quema de grasa localizada simplemente no existe. No puedes obligar a tu cuerpo a reducir la grasa de una zona específica, ya sea el abdomen, los muslos o los brazos. Cuando estás en un déficit calórico, es decir, gastas más energía de la que consumes, el organismo empieza a utilizar las reservas de grasa de forma general, de todo el cuerpo. Y el orden en el que esa grasa desaparece está determinado principalmente por la genética. Los ejercicios abdominales, por supuesto,
fortalecen el torso y los músculos centrales, algo crucial para mejorar tu postura y la salud de tu espalda. Pero solo podrás ver esos músculos, esa tan ansiada definición o tableta, cuando reduzcas tu porcentaje de grasa corporal total. Y para lograrlo, necesitas una solución integral, una nutrición equilibrada y un entrenamiento regular que trabaje todo el cuerpo. Pista de animación. Vemos a una persona que realiza cientos de abdominales, pero la capa de grasa en su vientre no cambia. Luego, empieza a comer de forma adecuada y a hacer sentadillas y otros ejercicios de cuerpo completo, y su abdomen se reduce visiblemente. Pasemos a las bebidas. El mito de los zumos recién exprimidos. Nos venden la idea de que son vitaminas líquidas, la forma más rápida de obtener los beneficios de la fruta. Pero esto es solo la mitad de la verdad. Al preparar un zumo, absorbemos toda la fructosa, es decir, el azúcar, contenida en varias frutas a la vez, mientras que desechamos lo más valioso, la fibra. La fibra retarda la absorción del azúcar, proporciona sensación de saciedad y es esencial para la salud digestiva. Un solo vaso de zumo de naranja contiene el azúcar de 3 o 4 naranjas, y lo consumimos en apenas un minuto. Esto provoca un pico abrupto en los niveles de azúcar e insulina en la sangre, lo que supone una sobrecarga importante para el páncreas. En cuanto a su efecto en el organismo, un vaso de zumo se diferencia muy poco de un vaso de refresco azucarado. Es mucho más beneficioso comer la naranja entera. Obtendrás tanto las vitaminas como la fibra, y te sentirás mucho más saciado. Pensemos en la licuadora en acción. Por un lado fluye el zumo, etiquetar como azúcar. Y por el otro, el residuo o pulpa, etiquetar como toda la fibra. Y aquí tenemos otra jugada de marketing. Se trata del famoso mito de que la sal marina es mucho más saludable que la sal de mesa normal. Nos la venden como un producto natural, sin refinar y supuestamente cargado de minerales. Y la verdad, suena muy convincente. Pero si analizamos su composición química, tanto la sal marina como la sal común, la de mesa, son, en esencia, entre un 97 y un 99% cloruro de sodio. Es cierto que la sal marina, gracias a su proceso de obtención natural, que es simplemente la evaporación del agua, conserva trazas de otros minerales como el magnesio, el potasio o el calcio. Pero la realidad es que la cantidad de estos elementos es tan insignificante que no tiene absolutamente ningún impacto relevante en nuestra salud. Mientras tanto, la sal de mesa común y corriente en la mayoría de los países está enriquecida con yodo. Esta es una medida crucial y fundamental para prevenir el déficit de yodo en la población. Así que, cuando eliges esa costosa sal rosa del Himalaya o la exótica sal negra hawaiana, estás pagando por el marketing, la textura o el sabor, pero nunca por un beneficio extra para tu organismo. De hecho, en términos de su efecto sobre la presión arterial y la salud en general, lo que realmente importa no es el tipo de sal que uses, sino la cantidad total que consumes. Si comparáramos bajo un microscopio los cristales de la sal común y la sal marina, veríamos claramente que su base fundamental, el cloruro de sodio, es exactamente la misma. Hablemos del dolor. Existe un mito muy extendido que dice: si tus músculos no duelen después de entrenar, el ejercicio no sirvió. La famosa idea de sin dolor no hay ganancia está profundamente arraigada en la cultura del fitness. Mucha gente persigue literalmente esa sensación de dolor muscular de aparición tardía, conocida popularmente como agujetas, considerándola el principal indicador de progreso. Sin embargo, el dolor muscular es simplemente una señal de microlesiones en las fibras musculares. Estas aparecen como respuesta a una carga inusual o muy intensa. A medida que tu cuerpo se adapta al entrenamiento, sentirás menos dolor, y eso es completamente normal. No significa que hayas dejado de progresar. La efectividad de un entrenamiento se define por la progresión de la carga, es decir, por tu capacidad de levantar más peso, realizar más repeticiones o ejecutar ejercicios más complejos con el tiempo.
y no por la intensidad del dolor al día siguiente. Basarse en el dolor como único indicador significa someter constantemente el cuerpo a un estrés excesivo, lo que puede derivar en el sobreentrenamiento y, peor aún, en lesiones. El atleta feliz que se mueve con soltura después de entrenar es el polo opuesto de la persona sufriente que apenas puede bajar las escaleras. La conclusión es clara. Progreso no es igual a dolor. Ahora hablemos del cuidado personal. Existe un mito muy extendido: la necesidad de lavarse el pelo todos los días. La industria del champú es un negocio multimillonario, y a los fabricantes les conviene que usemos sus productos lo más a menudo posible. Nos han convencido de que lavarse el cabello a diario es sinónimo de limpieza y pulcritud. Pero la verdad es que, para la mayoría de las personas, esto no es solo innecesario, sino que incluso puede ser perjudicial. Nuestro cuero cabelludo produce sebo, la grasa natural que hidrata y protege el cabello. El lavado excesivo con champús agresivos elimina esta capa protectora. En respuesta, la piel reacciona produciendo aún más sebo para compensar la sequedad. Se crea un círculo vicioso. Cuanto más lavas, más rápido se engrasa el cabello. La frecuencia óptima de lavado es totalmente individual y depende de tu tipo de cabello y cuero cabelludo. Para algunos, es cómodo lavarse cada 3 o 4 días, mientras que otros prefieren hacerlo día por medio. Lavarse a diario solo es necesario en contadas ocasiones. Imaginemos la animación. Una gota de sebo protege el cabello, pero un champú agresivo la arrastra, y la glándula sebácea, en pánico, empieza a trabajar al doble de velocidad. Y aquí tenemos un mito muy popular del mundo de la dietética. No se debe comer después de las 6 de la tarde si se quiere adelgazar. Esta norma es tan conocida que se ha convertido casi en un dogma popular. La lógica detrás de esto parece sencilla. Por la noche nuestra actividad disminuye, y toda la comida que consumimos se almacenaría supuestamente como grasa de forma inmediata. Pero la realidad es que nuestro metabolismo no funciona con un interruptor, ni se detiene puntualmente a las 6. Sigue activo las 24 horas del día, incluso mientras dormimos. Para ganar o perder peso, lo único que importa es el balance calórico diario total. Si durante el día has creado un déficit calórico, aunque cenes a las 8 o 9 de la noche, seguirás perdiendo peso. El verdadero problema de las cenas tardías no es la hora, sino la calidad y la cantidad de lo que comemos. Por la noche, cansados tras la jornada laboral, tendemos a comer en exceso, optando por alimentos muy calóricos y poco nutritivos. Esto es precisamente lo que provoca el aumento de peso, no el horario en el reloj. Una cena ligera y equilibrada, consumida un par de horas antes de acostarse, es perfectamente normal y no saboteará su proceso de pérdida de peso. Visualicémoslo en una balanza. De un lado está el límite calórico diario, y del otro, la ingesta total de la persona a lo largo del día. Si la balanza está en equilibrio o en déficit, eso es lo que cuenta, independientemente de cuándo se haya realizado la última comida. Aclaremos el tema de los carbohidratos. Existe un mito generalizado de que todos los carbohidratos son perjudiciales, y que son la única causa de que engordemos. Las dietas bajas en carbohidratos están de moda, y por eso, este nutriente se ha posicionado como el enemigo público número 1 de la figura. Pero esta es una simplificación peligrosa. Los carbohidratos son muy variados. Por un lado, están los carbohidratos simples, o rápidos, también llamados refinados. El azúcar, la harina blanca, los dulces. Estos sí provocan un pico de azúcar en la sangre y consumidos en exceso, se almacenan rápidamente como grasa corporal. Pero luego tenemos los carbohidratos complejos, los granos integrales, las legumbres y las verduras. Estos contienen fibra, se asimilan lentamente, nos mantienen saciados por más tiempo, y son la fuente principal de energía tanto para nuestro cerebro como para el resto del cuerpo. Eliminarlos por completo de la dieta es un grave error. Puede provocar un serio déficit de energía, problemas de concentración e incluso una sensación constante de apetito. La clave del éxito no está en eliminarlos,
sino en sustituir los carbohidratos simples por los complejos. En lugar de pan blanco, elige pan integral. Sustituye el pastelito por una pieza de fruta, y el arroz blanco por alternativas como la quinoa o el trigo sarraceno. Dividamos la pantalla en dos categorías. Por un lado, los carbohidratos a evitar, caramelos, refrescos azucarados, pan blanco, y por otro, los carbohidratos beneficiosos, avena, brócoli, lentejas. Y ahora, hablemos de un mito que, literalmente, nos hace sudar. Cuanto más sudas durante el ejercicio, más grasa quemas. Mucha gente se pone ropa abrigada, o incluso trajes de sauna especiales para aumentar la sudoración, creyendo que así adelgazarán más rápido. Pero esto es un autoengaño. El sudor es 99% agua, con una pequeña cantidad de sales y otras sustancias. Es el mecanismo de termorregulación de nuestro cuerpo, la forma que tiene de enfriarse. La cantidad de sudor depende de la temperatura ambiente, la humedad, la genética y la intensidad del entrenamiento, pero no está directamente relacionada con la cantidad de grasa que quemas. Cuando sudas mucho, pierdes peso, sí, pero es solo peso hídrico. En cuanto bebas agua, ese peso volverá. La grasa, por otro lado, se quema cuando el organismo la utiliza como fuente de energía, y ese proceso es totalmente invisible. Perseguir el sudor puede ser peligroso, ya que provoca deshidratación. Por eso, debes entrenar con ropa cómoda y transpirable y beber suficiente agua. Mostremos a una persona en la báscula antes y después de una sesión muy sudorosa. El peso ha bajado. Luego, bebe una botella de agua y el peso vuelve inmediatamente a su lugar. Y cerraremos este maratón con un mito muy popular relacionado con nuestra inmunidad. La vitamina C en grandes dosis cura y previene el resfriado común. Tan pronto como notamos los primeros síntomas de malestar, automáticamente buscamos el ácido ascórbico o las tabletas efervescentes que contienen una megadosis de vitamina C. Esta creencia se originó a partir de las teorías de Linus Pauling, pero las posteriores y numerosas investigaciones nunca pudieron confirmar su hipótesis. Sí, la vitamina C es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmune. Sin embargo, tomar megadosis mientras estamos enfermos no ofrece un efecto terapéutico significativo. A lo sumo, puede acortar ligeramente la duración total del resfriado, quizás solo unas pocas horas, pero no hace mucho más. Y en cuanto a la prevención, solo funciona en personas sometidas a un esfuerzo físico extremo, como los corredores de maratón. Para la persona promedio, la ingesta regular de vitamina C no disminuye el riesgo de enfermarse. La mejor prevención contra el resfriado sigue siendo una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, la higiene de manos y evitar el estrés. Y no hablamos de consumir kilos de ácido ascórbico. Animación. Un pequeño y triste virus del resfriado pasa tranquilamente junto a una enorme montaña de pastillas de vitamina C. ¿Y bien, qué les parece? Desde el yogur desnatado que en realidad está lleno de azúcar, hasta ese sudor quema grasa, que no es más que simple agua. Detrás de casi cada consejo de salud popular, detrás de cada eslogan llamativo, hay un experto en marketing que solo busca que ustedes abran la cartera. La principal conclusión que debemos sacar es: no crean ciegamente. Cuestionen la información, lean la lista de ingredientes de los productos, busquen estudios científicos, no artículos pagados por publicidad. Y lo más importante, escuchen a su propio cuerpo. Es el mejor consejero. El marketing juega con nuestras debilidades y nuestros deseos. Pero ahora, que ya están armados con conocimiento, pueden jugar con sus propias reglas. Muchísimas gracias por haber visto esta gran revelación hasta el final. Si descubrieron al menos un mito en el que creían, por favor, dejen su like a este video. Esto ayuda muchísimo a su difusión. ¿Y a ustedes? ¿Qué mito publicitario sobre la salud es el que más les molesta? Escríbanlo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones. Manténganse sanos y piensen de forma crítica. Entonces,